¿Qué tal? Por fin llegamos al final del libro de Jonás. Hoy vamos a tratar el capítulo 4. Espero en verdad que hayan aprendido muchísimo y que este conocimiento no sea solo para saber más, sino que de verdad este conocimiento les haya cambiado algo en sus vidas. Porque así ha sido en la mía. Jonás es un libro con muchísima enseñanza y hoy en el capítulo 4 no es diferente, vamos a aprender bastante y yo he dividido este capítulo en dos partes que se contrastan. La primera de ellas va del versículo 1 al 4 y nos habla de que Jonás muestra su enojo con Yahvé por perdonar a Nínive. La siguiente parte, que va desde el 5 al 11, nos dice que Yahvé muestra su misericordia con Jonás, enseñándole sobre su amor a todos los pueblos. Un contraste. Jonás mostrando su enojo a Yahvé y Yahvé mostrando su misericordia, su paciencia. Como ya dijimos, la misericordia de Dios recorre el libro de Jonás desde el inicio, desde el capítulo 1 hasta el final. Y como yo les había comentado en el capítulo 3, ahí habría podido terminar el libro de Jonás con la salvación de Nínive, con el perdón que Dios da a esta gran ciudad. Sin embargo, en el libro vemos dos problemas. Uno de ellos es, por supuesto, la salvación de Nínive. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive a predicar. Este se rehúsa y entonces está uno ahí con esa tensión, descubriendo qué va a pasar con la salvación o con la predicación a Nínive. El otro es la actitud, la desobediencia de Jonás y su actitud hacia los gentiles, su prejuicio hacia los gentiles, y eso no se soluciona en el capítulo 3, así que necesitamos un capítulo más para poder saber qué pasó con el profeta de Dios que ha sido desobediente y que ha tenido una actitud de prejuicio desde el inicio del libro. Lo vemos en el primer capítulo huyendo para no predicar a Nínive sin importarle lo que le pasara a los marineros. Lo vemos en el capítulo 2 siendo rescatado por Dios a través de un gran pez, y cuando él expresa su oración, expresa también un prejuicio contra los gentiles nuevamente en el 2:8, hablando mal de él. Luego en el 3 vemos a un profeta haciendo el mínimo esfuerzo para cumplir el llamado que Dios le había dado. Recordemos que Nínive era una gran ciudad en la que se recorría en 3 días. Sin embargo, Jonás solo recorre un día predicando. Después de que Jonás termina de predicar en Nínive, él sale de la ciudad y vamos a ver qué es lo que pasó en el capítulo 4. Primero vamos a leer los primeros 4 versículos para ver cómo Jonás se queja delante de Dios y se enoja con Dios por haber perdonado a Nínive. Dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía. Y aquí viene una de las declaraciones más hermosas de este libro. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí tenemos al profeta enojado con Yahvé por haber perdonado a la ciudad de Nínive, los enemigos de Israel. Y quiero que veamos un poco en el versículo 1 cómo el enojo de Jonás era en verdad hasta el extremo, y en todo el capítulo él va a repetir una y otra vez: prefiero la muerte que la vida, quítame la vida, me sería mejor morir. Su enojo en verdad
iba al extremo, pero quiero llamar su atención en una palabra en particular. El doctor Gary Williams nos ayuda aquí a comprender esta palabra desde el hebreo. Él nos dice en sus notas de Jonás cómo esta palabra que dice, pero Jonás se disgustó en extremo, realmente debería traducirse como que le cayó muy mal lo que Dios hizo de perdonar a Nínive. Y esta palabra mal se encuentra también en otras partes del capítulo y del libro de Jonás. Esta palabra mal es la que se usa para decir que la ciudad de Nínive, los habitantes de Nínive dejaron su mal camino, o el rey les dice, dejen su mal camino, arrepiéntanse y dejen su mal camino. Y también es la misma palabra que habla de cuando Dios dice, se arrepintió del mal que iba a hacerles y no lo hizo. Es esa misma palabra. En otra manera de decirlo, lo que Jonás está diciendo, el hecho de que tú perdonaras a Nínive me causó un mal a mí. Me cayó mal y se enojó, dice. Se enojó hasta el extremo de pedir la muerte. Y el enojo de Jonás es tan impresionante. Cuando uno lo lee, uno dice, de verdad, por eso se enoja, y es la declaración que nos ha ayudado a interpretar todo el libro de Jonás, que está en el versículo 3, dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y desde aquí podemos ver un contraste entre la acción de Jonás, el profeta de Dios, y Dios mismo. Jonás se enoja porque Yahvé perdona a Nínive, pero Dios es tardo en enojarse, y es tardo en enojarse con los habitantes de Nínive, y es tardo en enojarse con Jonás mismo. Y es que esta misericordia de Dios amplia, que alcanza a todos los pueblos, a Jonás realmente le caía mal porque era tan amplia que alcanzaba a los enemigos del mismo pueblo de Dios. Y es que a veces así somos nosotros como Jonás. Queremos que Dios muestre su misericordia, su compasión, que sea tardo en enojarse con nosotros, pero que aplique la justicia con nuestros enemigos, con la gente que nos ha hecho daño. Ahí sí, que Dios sea justo y que dé a cada quien lo que se merece, pero que con nosotros tenga misericordia. Tenemos dos medidas, y es lo que está haciendo Jonás, porque recordemos que el pueblo de Israel no había sido muy fiel a Dios. En tiempos de Jeroboam, cuando Dios les había permitido al pueblo de Israel expandirse territorialmente, ellos estaban siendo infieles a Dios, a sus leyes, y no estaban siendo exclusivos y obedeciendo a Dios. Sin embargo, Dios había tenido misericordia, y Jonás había conocido esa misericordia de primera mano, experimentándola para él y experimentándola para el pueblo que había sido desobediente, que había sido terco. Y ahí sí la misericordia de Dios estaba bien, pero al momento de aplicarla a otro pueblo, ahí sí Jonás se sentía recibía esa misericordia como una afrenta personal, un daño personal por haber perdonado a Nínive. Sin embargo, Dios en su grande misericordia pues le contesta a Jonás con una lección que lo lleva a entender el amor de él hacia todos los pueblos, o al menos ese es el propósito, hacerle entender a Jonás que el amor y la misericordia, la compasión de Dios es amplia y es para todos los pueblos y para todas las naciones. Y entonces tenemos en los versículos del 5 al 11 que Yahvé muestra su misericordia a Jonás, enseñándole que su amor es para todos los pueblos. Vamos a leer, dice:
Pero Jehová le respondió: haces bien en enojarte tanto. Esta palabra enojo se repite varias veces en este capítulo y ustedes tienen que estar atentos como estudiantes de la Biblia. Recuerden, pongan atención a las palabras repetidas. Esta palabra se repite una y otra vez. Haces bien en enojarte tanto. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Un contraste aquí, se enojó, enojado hasta la muerte. Y luego aquí, Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Es una lección muy gráfica para Jonás. Es a través de la calabacera. Jonás sale de Nínive y se va a un punto donde él puede ver la ciudad, donde puede ver qué va a pasar con la ciudad de Nínive. Y él espera que Dios envíe fuego sobre Nínive para destruirla. Pero tenemos que la ciudad se arrepiente y Dios los perdona. Esto nos recuerda a los discípulos cuando iban de camino a Jerusalén con Jesús y un pueblo de Samaria no recibe a Jesús y los discípulos dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego sobre ellos? Y Jesús dice: no han entendido todavía, es lo mismo. A veces nosotros creemos que la salvación es para nosotros mismos, y alabamos a Dios porque nos ha salvado y nos regocijamos en su salvación. Pero amados hermanos, la salvación, tu salvación, mi salvación, tiene un propósito más allá de ser salvos nosotros mismos. Dios nos ha tomado en cuenta para compartir, para ser voceros de esta salvación a otros pueblos, a otras etnias. No es para que nos quedemos nosotros mismos disfrutando esta salvación individualista. Nosotros, quizá nuestra familia y algunos otros llegan hasta la iglesia, pero ahí no tenemos un entendimiento de ir más allá. Dios, la compasión, la misericordia de Dios se extiende a cada pueblo, a cada nación, a cada etnia, y es nuestro deber y responsabilidad participar de llevar esa salvación a todo pueblo y toda etnia, porque Dios así lo estableció desde el inicio, que a través de la predicación los pueblos y las naciones fueran salvos por su gracia y misericordia. Quiero que veamos cómo otra vez hay un énfasis o hay características o elementos de la naturaleza más bien que Dios usa para enseñar a Jonás. Recordemos en el capítulo 1, Dios usa un gran pez y primero al inicio echa un fuerte viento sobre el mar que desata una tormenta. Los marineros echan a Jonás al mar. Dios envía un gran pez, la naturaleza, usando la naturaleza para tratar con su profeta desobediente. Y aquí otra vez, Dios hace que nazca una calabacera
y que guarde a Jonás del daño del sol, pero ahora no manda un gran animal, sino un gusano que hace que la calabacera se seque. Y además también otra vez usa el viento, un viento del este que quema, un viento caliente que hace que ya de por sí el sol fuerte que está pegando y todavía el aire caliente hace que la situación sea más insoportable y más fea para Jonás. Entonces Dios, usando la naturaleza para enseñarle al profeta de su amor amplio y grande, y cuando la calabacera muere, entonces nuevamente Jonás dice: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte. Vean cómo es contradictoria la teología de Jonás, su entendimiento de las cosas, porque para él el que Dios tenga una misericordia amplia y alcance aún a los enemigos es un daño, es un mal para él. Pero el desear la muerte es un bien. Mejor sería para mí la muerte. Y luego en el versículo 3 también: mejor me es la muerte que la vida. O sea, es mejor la muerte que la vida. A eso le llama bueno, a eso le llama mejor. Pero está mal que Dios salve a una gran ciudad. Y Dios le dice en el versículo 10: tú tienes lástima de una calabacera en la que tú no trabajaste ni a la cual has hecho crecer. Vean otra vez el contraste. Jonás tiene lástima de una calabacera, pero Yahvé tiene piedad de Nínive en el versículo 11. Y otra vez aquí el doctor Gary Williams nos ayuda, porque la palabra lástima que Jonás siente por la calabacera y la palabra en el versículo 11 que dice: no tendré yo piedad de Nínive, es la misma. Lástima y piedad es lo mismo. Compasión. Tú tienes compasión de una simple calabacera en la que no trabajaste, a la que no le dedicaste ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, y no voy a tener yo compasión de una gran ciudad que yo creé a sus habitantes. Es un contraste. Dios creó a cada habitante de Nínive, creó a cada animal de Nínive, y Jonás no quería ver que Dios tuviera compasión por ellos, pero él sí podía tener compasión por una simple calabacera en la que no hizo nada para que creciera, para que se diera. Es una ironía muy grande. Y quiero que veamos también cómo en el versículo 10 la palabra perecer se repite en varias ocasiones a través del libro. Dice: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste y en la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Jonás tiene lástima porque esta calabacera pereció, pero vamos a ver en el capítulo 1:6 cómo los marineros le ruegan a Dios y le dicen en el 1:6: entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros. Otra vez esa palabra. Y no perezcamos. Y luego el rey de Nínive en el capítulo 3, versículo 9 dice: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces a Jonás no le importa que los marineros perezcan. Él se baja al interior de la nave y duerme tranquilamente sin importar que ha puesto en peligro la vida de los marineros, y no le importa que perezcan. Luego no quiere ir a Nínive y tampoco le importa que los habitantes perezcan. Es más, lo desea. Desea que Dios termine y cumpla su palabra de destruir esta ciudad.
pero por una simple calabacera sí tiene compasión y no quiere que perezca. Esto es una centralidad en sí mismo. ¿Por qué? Porque la calabacera le tapaba el sol, le traía un beneficio propio. Los marineros y los ninivitas no traen ningún beneficio propio. Es más, los ninivitas son enemigos, entonces que ellos sí perezcan. Y vamos a ver cómo termina. También nuevamente una frase que se repite. En el 1.1 dice, no, en el 1.2, perdón, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y luego al final, así comienza el libro de Jonás. Y al final dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. A esto se le llama inclusio. Una frase comienza el libro y termina con la misma frase, y eso nos ayuda a entender lo que hay en el corazón de Dios, la importancia que Dios le daba a los habitantes de Nínive, aquella gran ciudad que merecía que se le predicara, que merecía escuchar de Dios, porque Dios tiene compasión. No es que ellos merecieran en sí mismos por haber hecho algo bueno delante de Dios, sino que Dios veía y tenía compasión de esta gran ciudad que no podía discernir entre su derecha y su izquierda. Ellos no tenían la ley de Dios como la tenía el pueblo de Israel. Ellos no tenían el conocimiento de Dios como lo tenía el pueblo de Israel. Y Dios tuvo compasión de ellos enviándoles a Jonás. Eso está en el corazón de Dios. Los pueblos que se están perdiendo. Y ha sido tan grande su compasión que ha enviado a su Hijo Jesucristo a rescatar de una vez y por todas a todos los pueblos y a todas las naciones. Pero Él también en su misericordia ha querido hacernos parte de ese plan. Y hermanos, entendámoslo. No tengamos una mentalidad reducida de mi familia, mi iglesia, mi pueblo, mi país. La compasión de Dios se ha mostrado en Jesucristo. Él ha muerto y su sangre es poderosa para salvar a todo pueblo, a toda etnia y a toda nación. Y tenemos que estar conscientes de que a veces somos muy etnocéntricos. De decir solo mi raza o soy superior a los demás, por eso Dios nos ha salvado. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Los judíos así pensaban. Nosotros quitemos eso de nuestra mente y entendamos que es nuestra responsabilidad llevar a Jesucristo a cada pueblo y a cada nación. Y el libro de Jonás termina con un final abierto. Nosotros quisiéramos saber, ¿y qué hizo Jonás? ¿Entendió la lección? ¿Se arrepintió? ¿Le pidió perdón a Dios? ¿Fue y hizo las paces con Nínive? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pero el final es abierto por una razón. El autor de este libro quiere que el lector se apropie, se identifique y conteste a la lección. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo ahora que entiendo que la misericordia de Dios es amplia y alcanza a todo pueblo, a toda etnia? ¿Cuál es mi papel? Porque tendemos a criticar a Jonás, tendemos a decir, wow, este profeta tan desobediente, este profeta que no entendía el amor de Dios, pero ¿qué hay de nosotros? Es lo que el autor quiere decirnos. Y yo quiero terminar con una anécdota, porque esto del etnocentrismo está en las culturas, está en el ambiente, y nosotros tenemos que discernir y apartarnos de esto. Vean, nosotros vivimos en un pueblo en el sur de España en donde hay mucho inmigrante, muchísimo inmigrante. Salimos a la calle y se escucha tanto el español como el árabe, como el inglés de los de Senegal, pero un inglés muy raro, y se escucha el rumano, y hay varios idiomas en la calle. Es muy bonito, pero cuando nosotros llegamos aquí, uno de los primeros comentarios que nosotros escuchamos es:
tengan cuidado con los rumanos. Esa gente es de cuidado, mejor si se mantienen aparte de ellos. Los marroquíes, los marroquíes son buena gente, pero jamás haga negocio con ellos. Y son cosas que van poniendo prejuicios, que van creciendo en la mente y va uno diciendo, es que yo soy, aunque no lo digamos, pero nuestras actitudes y comportamientos así son. Jonás nunca dijo, los judíos somos superiores, pero toda su actitud, toda su manera de ser, lo decía, lo estaba a flor de piel en él. Y así puede pasar en nosotros. Tal vez yo nunca diga, los mexicanos somos superiores o los latinos somos superiores. Pero es algo que está en el ambiente, No te juntes con aquellos, ten cuidado con aquellos. No confraternices mucho con esta raza, porque nosotros somos mejor que ellos y hay que cuidarnos. Eso está en el ambiente y hay que tener cuidado porque Jesucristo murió para llevar salvación a toda etnia. Y es nuestra responsabilidad y su responsabilidad desde México, desde donde se encuentra, decir, ¿cómo voy yo a llevar ese amor amplio, esa misericordia de Dios que se mostró en Jesucristo de manera perfecta? ¿Cómo la voy a llevar a las etnias que aún no conocen, que no saben discernir entre su izquierda y su derecha? ¿Cómo voy a llevar yo ese amor de Jesucristo? Y con esta pregunta los dejo. Muchas gracias por acompañarme en este aprendizaje de Jonás.